Amigas, amigos, muy buenas noches. Nuevamente aquí una nueva jornada de los Gustavos. Hoy con una invitada bastante especial. Es una periodista francesa, porque quisimos conocer cómo está viendo el mundo desde la perspectiva internacional, cómo se está viendo lo que está viviendo hoy Colombia con estos casi 27 días de paro y bueno, todas las cosas que han sucedido que ya las vamos a comentar acá y las hemos comentado en anteriores programas. Entonces le doy la bienvenida. Ella se llama Guilén Rujol, ojalá lo haya pronunciado bien. Guilén, Sí, muchas gracias. Bienvenida a este espacio de los Gustavos. mucho gusto. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas Bueno, tardes a todos. ya la presentaré más ampliamente y obviamente con Tocayo, muy buenas noches. Yo, Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Y Elaine Ruyol, pues una bienvenida. Gracias, amable. Bueno, Guilén, para quienes no la conocen, escribió un libro sobre Colombia, es más exactamente sobre los falsos positivos. ¿Qué la llevó a hacer esta investigación, Guilén? ¿Y cuánto tardaste? Bueno, ¿cómo fue el proceso de esta obra y cuándo fue publicada? Uh-huh. El libro se llama La verdad del Cabo Mora y fue publicado en Icono Editorial, creo que en noviembre. Perdón, La verdad del Cabo Mora, ¿cierto? Que La verdad del Cabo Mora. Ok. Porque es el relato de un cabo, ¿sí? Ok. Es un relato de un cabo que denunció falsos positivos antes de los casos de Soacha. Y salió también en Francia como 2 o 3 meses después, es decir, hay una versión francesa que fue publicada con otro título, porque falsos positivos, eso no quiere decir nada en Francia, o más bien tiene que ver con las vacunas y con el COVID, entonces había que cambiar el título. ¿Y cómo se llamó en francés? O sea, en francés se llama, ¿cómo le puedo traducir? Mortal retenes. Mortal retenes porque para hablar de los retenes de los militares, donde cogían a los muchachos y donde había la trampa para los muchachos, cuando los llevaban en retenes, en falsos retenes y que los mataban, ¿sí? Entonces se llama mortales retenes. Pero yo sé que en Colombia este título no era comprensible, pero tampoco lo de los falsos positivos era comprensible en Francia. Entonces sí, este libro lo publiqué hace poco tiempo en 2 idiomas, porque pues en español obvio por la temática y en francés por el deseo de contar esta historia en Francia, esta historia de los falsos positivos que ya me imagino, pues todo el mundo conoce en Colombia. Pues me di cuenta que antes de que la JEP salga la cifra de los 6.402 entre 2002 y 2006 al menos, había todavía gente que negaba la amplitud del fenómeno. Me di cuenta hace un año que hasta un periodista colombiano, cuando yo investigué, un periodista colombiano que vive acá en Francia, me escribió y me dijo que los casos de falsos positivos fueron 5 y en Soacha. O sea, muy mal informado, ¿no? El periodista. ¿Y cuántos registraste en el libro? ¿O cuántos confesó el Cabo Mora? ¿O cómo fue esto? El cabo no cometió falsos positivos. Él fue un joven que soñaba, él es un joven de Ciudad Bolívar. Su mamá era del Guaviare, era desplazada por la violencia y su papá, él lo conoció solamente a los 17 años, es de Cali. Y él soñaba con ser militar porque veía a los militares como la fuerza que iba a proteger a la ciudadanía. Y él soñaba pues con el uniforme, con el cargo, él soñaba con defender a la patria, a la gente humilde, y soñaba con ser militar. Además, él tenía una hermana que estaba más o menos callejera y una vez fue molestada la familia fue molestada por un grupo de muchachos que vivían en la calle e intervinieron los militares, entonces él los veía como héroe.
Entonces él entró en la carrera y fue enviado a Ocaña. Y eso era como en 2005, 2006. Y Ocaña, norte de Santander. en norte de Santander. Y estaba él en la parte de inteligencia. Él tenía cosas que investigar, pero lo único que buscaba, me contó, lo único que buscaba era nexos entre los militares y los paramilitares. Él me dijo que por supuesto sabía, que pues había rumores, se sabía más o menos estos nexos, pero él investigando y siendo inteligencia, lo único que buscaba era nexos entre militares y paramilitares, lo que no era el trabajo de él. No se suponía que él tenía que investigar en esto. Entonces eso creó como unas condiciones un poquito especial hasta el día en que se dio cuenta de su fue enfrentado al primer caso de falso positivo de su historia a él, porque mataron a un tipo supuestamente de la guerrilla y el tipo era conocido en los alrededores, era un vago, era un tipo que tenía problemas psiquiátricos, era un tipo medio de la calle. Eh, pues, pero no era un terrorista, no era de las FARC, no era de ningún grupo guerrillero. Él fue a averiguar a la medicina legal y se dio cuenta que los reportes del grupo, del batallón al que pertenecía, eran falsos, que este tipo no era ningún guerrillero. Entonces se enteró y, y se dio cuenta. Entonces empezó a averiguar, a saber más, a abrirse a sus superiores, a los en que tenía un poquito más de confianza, a buscar, y ahí empezaron las amenazas, ahí empezaron para él los problemas. Y los problemas nunca pararon, nunca, 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 fueron creciendo hasta que lo intentaron matar en Ocaña. Le hicieron una trampa, un sargento con el cual él trabajaba, le dio una cita y en la cita había alias Leo, que era el jefe paramilitar de la zona. Y pues eso lo relató en el libro, pero ahí pues se salvó y se salvó de muchas cosas, se salvó de muchas amenazas. Él tuvo suerte también, pero eso fue, pues entonces él denunció dentro de la institución. Por supuesto, esto se tapó varios meses hasta que lo amenazaron a él y a toda su familia dentro de la institución, ¿sí? Él estaba, el coronel Rincón Amado le amenazó, el que fue condenado a 46 años de cárcel y que ahora está delante de la JEP. Entonces después pues, le pasó cantidad de cosas y después fue reenviado a Bogotá y como toda su familia estaba amenazada, entonces él pues no dejó la cosa así. Y cuando empezó a escuchar, entonces era en 2006, cuando empezó no, era en 2007, cuando empezó a escuchar las desapariciones de Soacha, como en julio, agosto, cuando eso empezó a destaparse, de 2008, entonces entendió cuando un cuerpo fue encontrado allá en Ocaña, pues él entendió de una lo que había pasado y denunció. Otra vez habló a unos superiores y esta vez pues denunció delante de la Fiscalía, la Procuraduría y todas estas entidades. Y entonces sus denuncias coincidieron con los casos de Soacha. Pero los problemas de él no pararon aquí, siguieron. Le hicieron cantidades de amenazas, de trampas, intentaron ponerlo en un hospital psiquiátrico, pues cantidades de cosas, hasta que él fue más o menos enviado en Francia bajo el motivo de una misión. No había ninguna misión, porque la misión de él fue de aprender francés, de seguir cursos de francés, de ir a la universidad. Y eso fue durante el COVID, eso fue en 2020, en 2019 y 2020. Y ya, eso era para protegerlo. Él regresó a Colombia y otra vez siguieron las amenazas.
hartos problemas. ¿Está vivo? Está vivo y ahora está en Estados Unidos, en misión. Esta vez es una misión real. ¿Pero sigue vinculado al ejército? Sí. Ok. Gustavo, es una teoría que Gustavo la menciona cada nada, y es como muchos miembros de la policía y del ejército, como con ese altruismo que tiene el Cabo Mora, también se niegan a disparar contra su propia gente o a cohonestar los asesinatos de su propia gente. Y pues es algo que por lo menos a uno le da una luz de esperanza ahí en que no todas las fuerzas militares están podridas, como se dice. Uh-huh. Y uno creería que al escuchar esos relatos son más los que creen que la misión de la Fuerza Armada no es asesinar a los civiles solamente por algún objetivo así oscuro como este, o a veces por las protestas. Gustavo, ¿qué opina de ese caso y sobre esa teoría, Gustavo? Yo mismo he incentivado el que, por ejemplo, los policías de base, los agentes de policía, que hoy mandan al paro, a las barricadas, a los barrios, se abracen con los manifestantes. Eso significaría prácticamente un cambio total, digamos, de la política. No sé hasta qué punto los agentes de policía aún no se dan cuenta, lo mismo los soldados, que son la base del poder. Sin ellos, el poder que hay en Colombia dejaría de existir. Son determinantes. Pero están bajo unos regímenes disciplinarios, digamos, bajo el miedo. Su entrenamiento consiste en tenerle miedo a sus superiores y sus superiores a su vez a sus superiores, y así se teje, digamos, un instrumento que hoy por hoy se ha convertido en un brazo armado de un partido político, de un proyecto político, el uribismo. No son la policía de la nación, no son el ejército de la nación. A partir de sus cúpulas han transformado el ejército en una agrupación política armada de Uribe. Uribe ha tomado el poder, el control de la policía y del ejército. No es de Duque, es de Uribe. Y entonces, digamos, esta oficialidad en la base queda metida en una doble tensión. Se dan cuenta que están cometiendo errores, digamos. Unos se quedan quietos, otros no participan. Muchos no participan, no levantan las armas contra la población. Yo diría que la mayoría no participa. Otros se dejan enredar en ese tipo digamos, de acciones. Ellos creen que están protegiendo a su familia, que mantienen su sueldo. Digamos, hacen un cálculo en donde comparan que por lo menos tienen un empleo en la policía y a partir de allí lo cuidan cumpliendo las órdenes. Y esas órdenes son violatorias de la Constitución. Cuando viene la siguiente fase, que es por ejemplo, se descubrió en el tema de las ejecuciones de 6.402 jóvenes, según la cifra de la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Entonces vienen ya los procesos judiciales en contra de soldados, de cabos, de sargentos, de tenientes, de suboficiales. Entonces los de alto mando, que fueron los responsables, tratan de desconectarse y que solo queden culpabilizados, pues el policía de base, el soldado de base, y se corta la cadena, digamos. El que va a la cárcel es el policía de base. Entonces, quedan expuestos, digamos, son utilizados, esa es la palabra, son utilizados en una serie de hechos atentatorios incluso cometiendo delitos de lesa humanidad. Y cuando vienen los juicios, ahí sí no tienen superiores. Y los superiores, a su vez, no denuncian el que el mando político es al final el responsable.
Es que tanto en el tema actual como en el tema de las ejecuciones extrajudiciales del primer y segundo gobierno de Uribe, que no son exclusivas de él, en realidad era una práctica que venía desde antes, pero que se acelera y se vuelve muy generalizada en los gobiernos de Uribe, es una responsabilidad política. Cuando toman la decisión de premiar por bajas, que es una circular, yo la denuncié en el Congreso en su momento, la 039, que se llama así, porque tiene el nombre de una canción famosa, muy popular en el país. Esa 039 generó un sistema de premios por bajas y desencadenó. Yo recuerdo que allí mencioné el episodio de la violencia de mediados del siglo XX, en donde se pagaba por orejas. Y el mecanismo desató un genocidio. Así fue en esta oportunidad, y es un genocidio. 6.402 jóvenes, en la mayoría asesinados, sin nada que ver en el conflicto, simplemente para ser disfrazados y presentados como bajas guerrilleras. Pues es un delito de lesa humanidad. Ahí hay crimen de guerra, hay delito de lesa humanidad y hay una responsabilidad política, porque es del alto gobierno de donde surge esa responsabilidad. Hoy está pasando lo mismo, en otros contextos, en otras circunstancias. Ya no es la guerra contra una guerrilla. Decidió el mando político de Colombia. Esa es una responsabilidad de Duque en primer lugar, pero es Uribe el que la sugiere. Sus sugerencias son órdenes para el presidente de la República, lamentablemente. Y entonces convierten la manifestación en un acto de guerra. Cuando el primer periodista menciona en un noticiero por ahí, no recuerdo quién fue y cuándo, pero eso fue casi inmediato, el concepto de vándalos terroristas, que recoge de Uribe, porque Uribe es el que se inventa el concepto, ya habían tomado la decisión de convertir una manifestación que era contra la reforma tributaria en un campo de guerra. El mismo día que retiran la reforma tributaria, sale la policía a disparar a los manifestantes. Entonces la gente dice, alguna gente pues desinformada dice, ¿cómo? Pero si se retiró la reforma, ¿por qué siguieron? Porque la muerte de jóvenes por manos de la policía inmediatamente tiene una reacción. Eso en las grandes ciudades es más o menos, no, ni siquiera es una situación colombiana, es mundial, lo acabamos de ver en los Estados Unidos. Provoca la indignación y la indignación se vuelve movilización. Bueno, ahí dejo mi intervención. Guillén, bueno, ya entrando en materia sobre lo que habla Gustavo del paro, y esa era, digamos, la premisa de esta invitación. ¿Cómo nos ve la prensa internacional o cómo nos ve el mundo hoy? ¿Cómo ven a Colombia? ¿Qué sienten que está pasando? Pues el mundo, no sé, no te puedo decir. Europa, bueno. Puedo hablar de mi punto de vista de periodista francesa. Sí, de francesa y de periodista francesa. Colombia, en general, no es dentro de los temas de predilección de la prensa en Francia. Colombia es visto como un país lejano. No tenemos el mismo nexo, la misma relación con Colombia que, por ejemplo, un país como España, obvio, por lo de la historia. Entonces, no es normalmente Colombia no es un país, en las páginas internacionales de nuestros diarios no hay muchos artículos sobre Colombia. Por supuesto, hubo artículos cuando hubo el proceso de paz, cuando hubo estas cifras de la JEP, cuando hay una actualidad, pero no es como la gente en general, también la gente del común, vamos a decir, los franceses no conocen bien a Colombia. Para ellos Colombia, pues básicamente, yo estoy exagerada un poquito, Colombia es el café, la droga, el narcotráfico y de pronto las flores. Bueno, por supuesto, con lo que pasó desde el 28 de abril,
no el 28 de abril, pero vamos a decir a partir del 2 de mayo, más o menos, la prensa francesa, como la prensa en Europa, empezó a hablar de los eventos, de lo que estaba pasando en Colombia. Empezamos a hablar de la reforma, de las manifestaciones, del por qué siguieron las manifestaciones después del retiro de la reforma. Hubo varios artículos en la prensa escrita, en la radio, en la televisión. Lo que no es lo, es como un poquito excepcional que se habla tanto de Colombia. Pues los hechos son excepcionales, pero lo que pasa es que en Colombia siempre hay muchas cosas excepcionales, ¿no? Hay muchas historias que contar. Podríamos publicar artículos cada día de cada año, desde años, con todo lo que está pasando. Pero por supuesto, sí, en la actualidad trato de esto. Enfocándose en la represión. Primero fue, sí, las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades. Pues nos dimos cuenta que la situación en Cali de pronto era, muy rápidamente era más tenaz, más difícil. Pero nos enfocamos en la represión porque se vio, no se podía tapar que hay una represión fuerte. Es chocante ver de ver que la policía o que los militares tiran sobre que haya baleados sobre los manifestantes, de ver que la gente, cuando nos dimos cuenta de todo este caos, o sea, cuántos desaparecidos hay, de las cifras que son muy distintas entre las cifras oficiales y las de las ONG como Temblores, por ejemplo. Entonces, sí, hubo varios artículos y varios reportajes. Hubo un excelente informe de France Culture ayer, yo creo, que era como como una visión más amplia de lo que está pasando, hablando de la historia de Colombia, de la desigualdad que siempre hubo, de las condiciones, porque finalmente esta reforma fue solamente la gota que hizo derramar el vaso. La gente no puede más. La impresión que tenemos es que la gente ya no aguantó, ya no aguanta, tenemos la impresión que tenemos es que hay una generación de jóvenes que ya no pueden soportar los que sus papás y abuelos soportaron. Yo tengo dos ejemplos en la mente en este preciso momento. Yo vi un en vivo entre, no sé, unos periodistas colombianos en Inglaterra y unos muchachos de primera línea. Y la señora debía tener como, no sé, de pronto 40 años, algo así, y se puso a llorar porque se sintió como un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque ella hacía parte de la gente que había huido de Colombia, que se había ido como 10% de la población colombiana que vive fuera de las fronteras por varias razones. ¿El reportaje fue en Londres? ¿El reportaje fue en Londres? Era un en vivo entre Londres entre Londres y muchachos de primera línea en Colombia. En Bogotá, yo creo que en Bogotá, no sé si en Cali. Y entonces lloró porque sentía mucha culpabilidad y sentía como si había dejado como toda esta generación de jóvenes para pelear. Y otra cosa que me impactó es, yo me entrevisté con varios muchachos de primera línea en Cali y uno de ellos me dijo que el gobierno, que Uribe, que la policía les habían disparado y que les habían matado todo, absolutamente todo, hasta el miedo, y que ya no tenían miedo, y que es una generación que no tiene miedo, y que por eso siguen. Entonces, pienso que es todo esto que nosotros vemos desde acá. Lo que me impactó también es que yo veo la comunidad colombiana en todos los países de Europa que se está movilizando mucho, mucho. Organizan eventos, marchas,
charlas, organizan muchas cosas. Se nota que hay mucha solidaridad. Pues yo pienso que cuando hay 10% de una población que vive fuera de las fronteras, cuando algo así pasa, no pueden quedar en su casa y no reaccionar, pero hay como un fuerte sentimiento de solidaridad y eso también ayuda a que se habla del tema y ya. Del punto de vista, bueno, de pronto eso va a hacer conocer más a Colombia. La impresión que tengo es que, bueno, yo viajo a Colombia desde el 93. Yo recuerdo muy bien en los años 90 cuando iba en avión, había muy pocos franceses en los aviones y muchos colombianos que iban a visitar a la familia. Y con los años eso cambió y con el proceso de paz eso cambió mucho. A partir de los años 2016, los aviones eran llenos para Colombia de franceses, italianos, pues españoles. A partir de la firma del acuerdo, para que la gente Sí, tenga. sí, sí. ¿Pero en son de turismo o de...? Sí, sí, se disparó el turismo, pues los intereses económicos también me imagino, pero yo hablo de turismo. Y yo sé que en 2019 yo creo que hubo 4.5 millones de extranjeros que visitaron a Colombia y eso es bueno, después hubo la pandemia, entonces no podemos hablar, pero hubo muchos turistas. Pero creo que los turistas cuando van a Colombia no ven Colombia como es. Yo pienso que ellos ven, sí, toda la belleza de Colombia, todos los paisajes que hay, la gente mestiza, todo el tipo de gente, la gente amable, la costa, los llanos, los Andes, las sábanas, no sé, San Agustín, bueno, todas esas cosas bonitas que hay en Colombia porque es un paraíso. Sí, Colombia pues es un paraíso que puede parecer como un infierno, ¿no? Como también es un país muy rico, que es poblado de pobres. Entonces la gente que va a Colombia, de la gente que yo conozco que viajó a Colombia, yo no conozco a una que regresó sin decirme que es un país como fantástico, que es extraordinario, que quieren volver, que les pasaron cantidad de cosas. Pues la gente está entusiasmada con visitar a Colombia, pero tiene la idea de un país en paz. Tiene la idea de un país en paz por lo del proceso de paz. Entonces sí, hubo un proceso de paz muy importante, hubo la paz con las FARC y eso pues Qué bueno. es formidable. Pero todos sabemos que los territorios que dejaron libres las FARC no están no están en manos de la nación, pues son otros grupos que vinieron, que pelearon, que mantienen las poblaciones en una situación muy difícil, que hubo... que hubo 200, yo creo que líderes que mataron en 2020, que eso es un también que nunca en los últimos 11 años no había tanto, que la violencia está creciendo, pero la gente que viaja no se da cuenta de esto, porque no viaja, la gente no va a viajar, no sé, eh, A en, en, Cauca. en el Cauca o en zonas así que son, bueno, van a ir a sitios turísticos y no se van a dar cuenta, porque empezar a entender la problemática de Colombia hay que tomar mucho tiempo. Pues sí, hay algo que uno ve de inmediato, es la desigualdad y la pobreza. Eso hay que ser ciego para no darse cuenta de esto, ¿sí? Pero, pero de lo demás, no creo. Como también no creo que la gente que consuma cocaína en Europa o en Estados Unidos se dan cuenta de la complicidad que ellos tienen. Ellos hacen parte de esta cadena que genera miseria y violencia. Yo pienso que la gente que se mete perico no se da cuenta de las consecuencias en el país. Entonces, bueno, la mirada, sí, la mirada en este momento está en Colombia, hasta pues Francia, bueno, hubo muchas reacciones, ¿no? De varios dirigentes, presidentes, etcétera. En Francia eso se demoró bastante, hasta que 100 funcionarios públicos, pues alcaldes, diputados, consejeros,
escribieron una carta a Macron, eso fue como hace 10 días, una semana, para pedirle de pedir a Duque que cese la represión y que también echamos una mirada en lo que está pasando con la plata de la Unión Europea para el implemento de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz implican cantidades de cosas que hay que implementar y bueno, uno ve que eso se demora bastante. Gustavo, gracias, Guilén. Gustavo, Guilén ha dicho algo muy importante y es cómo aumentó el turismo a partir de la noticia mundial de la firma del acuerdo de paz, que es algo en lo que hemos insistido, incluso a los empresarios, cómo ellos que apoyan un régimen que violenta el país no se dan cuenta que eso va en detrimento de ellos mismos, porque aquí hay empresarios del turismo, de la aviación, de restaurantes, toda la cadena que aprovecha, digamos, al turismo internacional. ¿Cómo desde su punto de vista de candidato, Gustavo, cómo hacerle entender a este empresariado que incluso ya empieza, uno nota que ya empiezan a sentirlo y a notarlo, porque antes estaban un poco vendados, cómo hacerles entender que la paz es el mejor negocio para ellos y que un gobierno que implemente la paz es el mejor negocio para todos los empresarios de Colombia? ¿Cómo es que se llama el gremio de los hoteleros? ANATO. Bueno, yo no recuerdo quién era el que dirigía el gremio en tiempos de la campaña presidencial. Es una contradicción. El gremio es manejado por uribistas. Imagínate. Y resulta que la hotelería y el turismo en general, no solamente porque eso hay restaurantes, digamos, hay una complejidad de actividades ligadas a que un extranjero llegue a Colombia que dependen de la paz, no dependen de la guerra. Ahora que estuve en Italia. Gustavo, disculpa, y Cotelco, ANATO y Cotelco también. Sí. Ahora que estuve en Italia, me sorprendió un poco que cuando yo decía que era de Colombia, cuando me preguntaban, en lugar de hablarme del famoso Pablo Escobar, nunca me hablaron de Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez no pertenece a Colombia según el extranjero. No lo liga con el nombre de Colombia, pero siempre era o el ciclismo o Pablo Escobar. Y Pablo Escobar le ganaba al ciclismo. Pero esta vez casi todos los que dijeron, ¿usted dónde es? De Colombia, la respuesta que ellos daban, la reacción que ellos daban era muy bello. Era lo que decían, muy bella. Y es el producto de extranjeros que han venido y que cuentan por allá a sus amigos, etc. ¿Qué le pareció Colombia? Bella, esa es la palabra, bella. Claro, no entran en las profundidades sociales del país, sino en lo que ven de primera mano, la belleza. Entonces, estamos en uno de los países más bellos de la Tierra. Y obviamente eso genera una oportunidad turística inmensa, inexplotada en Colombia. Yo hacía un cálculo en campaña presidencial de la posibilidad de 15 millones de turistas, que nos pondría un poco al lado de México en atracción. Pero 15 millones de turistas a $1,000, que es más o menos el cálculo que hacen los que saben de eso, que deja en el país, son 15,000 millones de dólares. Es decir, al año es la mitad de lo que recibíamos en el mejor momento del precio internacional por el petróleo y el carbón. La mitad de una vez. Es decir, el simple hecho de tener un país en paz y promocionar en algo la belleza del país nos podría traer la mitad de las divisas que antes nos proporcionaba el petróleo. Obviamente el turismo también trae otros problemas. Cartagena sí que sabe de eso. Concomitantes, digamos, el turismo sexual, la depredación, zonas que no pueden soportar
una entrada de demasiada gente porque se desestabilizan ambientalmente, etc. Pero el tipo de turismo, que fue un tema que yo propuse, porque hasta qué punto es el gran resort, digamos, del siglo XX al estilo de Acapulco, y hoy más un turismo más cultural, más ambiental, más familiar, que podría democratizar las utilidades del turismo a muchísima gente que se podría desarrollar, digamos, en ese tipo de actividad. Incluso cualquier familia campesina adaptando su casa a unas condiciones de comodidad, y obviamente implica un Estado que ayude en eso, podría vender servicios turísticos. Pero eso tiene una base fundamental, es la paz. Un país en guerra no puede lograr eso. El mundo no va a llegar a un país que tiene problemas de conflictividad armada, de guerra, de estallidos, de violencia. Y eso no lo comprendió el gremio. Una paradoja. Entonces el gremio apoyando a Duque y nosotros proponiendo la paz. Eso es como una especie de suicidio empresarial. Una de las cosas que me ha sorprendido en Colombia es esa capacidad de suicidio empresarial, porque digamos el empresario mira es exclusivamente su actividad de algún tipo y la desconecta de la realidad social del país, incluso se jacta de que la política no le interesa. Yo aquí trabajo, dice. Claro, el empresario no es el único que trabaja, trabajan los trabajadores, por eso se llaman así. Los trabajadores son los que producen la ganancia, pero digamos, construyen un mundo muy parecido al de la vida privada, completamente desconectado de la política y de la realidad social, y se jactan de eso. Incluso en las épocas electorales lo dicen, ¿no? Yo lo que tengo es que seguir trabajando, punto. Y resulta que una empresa no puede soportarse sino a partir del contexto social en el que existe. Sea por la venta de sus productos, sea por las materias primas, sea incluso por el oxígeno que hay que respirar para poder vivir, sea por los servicios públicos, sea por los servicios de educación que determinan la calidad de la fuerza de trabajo. Por cualquier circunstancia, una empresa tiene que ver, pero de lleno, con el contexto social. Hoy espero, le he puesto cuidado a la reacción empresarial. Entonces, la reacción empresarial ante el paro es de sorpresa, en primerísimo lugar. O sea, ¿de dónde aparece toda esa multitud de jóvenes reclamando dignidad, reclamando por su espacio de vida? Y después viene la manipulación. Una parte del empresariado apoya el paro, otra parte del empresariado empieza a verlo como un enemigo de su negocio, el bloqueo, etcétera. El gobierno se dedica a ese tipo de actividad, y ese tipo de empresario que ve en el paro su enemigo porque no circulan sus mercancías, no entiende que aún circulando sus mercancías tampoco las vendería, porque el comprador hoy en Colombia es casi inexistente, y que la aparición del comprador en Colombia, que es el que compraría sus mercancías, depende de estrechar, digamos, de disminuir las brechas sociales, de una especie de emancipación social de la mitad de la población que hoy quedó en la pobreza y en el hambre. Y allí se puede construir la tesis del pacto social. Momentos muy difíciles del mundo, digamos, del mundo más cercano a nosotros, como la crisis económica de los años 30, del 29 en Estados Unidos, o el momento de la Segunda Guerra Mundial en Europa, al final, pues al final las soluciones siempre consistieron en un pacto social. Explícitamente lo dijo Roosevelt en Estados Unidos, en inglés, al estilo de Duque en inglés. Pero el nuevo pacto
nuevo trato, digamos en español, New Deal. El nuevo pacto era un pacto entre empresarios y obreros en Estados Unidos. Y no se puede entender la Europa de hoy, el desarrollo de los que llaman gloriosas 30, si Europa no hubiera desarrollado después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y después de una masacre total de su población, 50 millones de muertos, un pacto social que también fue entre obreros y empresarios, que es lo que hoy llamaríamos el pacto socialdemócrata. Pues Colombia necesita un pacto así. No es posible Colombia, no es posible su sostenibilidad en el tiempo si no hay un pacto social, que es la base de la paz, de la convivencia, para ponerle otro nombre. La idea uribista de un país permanentemente en guerra con enemigos internos que conspiran y el comunismo internacional, y entonces durante años y décadas mantener una especie de guerra interna, y entonces va reemplazando los enemigos porque se le van desapareciendo. Entonces de las FARC pasó al castrochavismo, y muerto Castro y muerto Chávez, entonces pasaron a convertir a la juventud en el enemigo interno. Es lo que estamos viviendo hoy. Y esa construcción permanente de enemigos internos para mantener un país bajo el miedo, la zozobra y la guerra y la violencia real, que es lo que les permite ganar elecciones, pues eso no es sostenible en el tiempo. Eso no se puede, como proyecto político, proponer durante los próximos 10 años, 20 años, medio siglo y un siglo. Lo que permite que Colombia se pueda construir como una nación es básicamente un pacto de convivencia, y un pacto de convivencia es un pacto social, es un pacto en donde la riqueza producida, incluso la belleza encontrada en un país que nos pertenece por el azar, debe ser compartida, debe ser no solamente producida, sino distribuida, porque eso es lo que le abre las puertas a la juventud, las oportunidades a la gente. Eso se convierte en sedes universitarias, eso se convierte en modelos de salud, sistemas de salud más eficaces, de mayor calidad. Eso se convierte en tener comida en la casa. Y sobre eso es que se construye la convivencia. Cuando un empresario empieza a entender esto, se alista la posibilidad de un pacto social, porque sus ganancias dependen de eso, más que de la explotación de sus propios trabajadores o de tener un gobierno que les rebaje los impuestos. Depende es de que la gente pueda vivir mejor. Porque si la gente puede vivir mejor, pues compra más, y si compra más, ganan más. Ese pacto social está por construirse en el país. Me da la impresión que el paro actual ha abierto, por lo menos a un sector del empresariado, los ojos hacia esa oportunidad. Y ya veremos si el proceso realmente lo permite. Guilén, antes de entrar a la lectura de las columnas, una pregunta, tú que estás fuera del país. En Francia, no, ya no te voy a preguntar por Europa ni por el mundo. En Francia se percibe que hay un señor que es el que incendia el país y da la orden de parar y de taponar las calles y de hacer estas barricadas, o se entiende que es una explosión social que estaba aplazada, y que sencillamente, como tú lo dijiste, hubo un detonante que fue la reforma de la reforma tributaria que rebosó la copa, etcétera. ¿Qué se entiende por allá? Se lo digo por una publicación de este fin de semana de una revista que no voy a nombrar, que culpa a quien está aquí con nosotros de todo esto que está pasando. ¿Cómo se ve desde allá esto? ¿Sí hay un conejillo de indias o la gente lo percibe distinto? Pues la gente percibe que hay una represión fuerte. Se supone que Colombia es una democracia, que es una república, pero hay más y más brechas, ¿sí se brechas? Sí. Hay más y más brechas en esta fachada.
lo de los falsos positivos que estábamos hablando ahorita, ¿por qué escribí este libro? Es porque yo me di cuenta que 12 años después de que este escándalo estalló, que los falsos positivos existían antes, desde los años 90, pero sí explotaron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, y sabemos el por qué, por los incentivos, bueno, pero me di cuenta que primero, hasta en Colombia había gente que no lo creía y que en Francia eso no era conocido. Entonces, como decía, se conoce muy mal el país de este punto de vista. Del turismo que está empezando y que el país es maravilloso, que la gente es muy amable, que el país es un verdadero paraíso. Sí, la gente lo sabe, pero de lo demás no. Entonces tú me dices, si la gente está percibiendo que hay como un gobierno que está oprimiendo las manifestaciones, sí, yo creo que de esto se está hablando. Que si detrás de Duque hay Uribe, yo creo que aquí ya empieza a conocerse. De Uribe, durante un tiempo, para la gente del común, otra vez, los franceses en general, yo pienso que lo veían más bien como hace mucho tiempo, ¿no? Como la gente que había abierto las carreteras a una época, por ejemplo, cuando no se podía ir de Cali a Popayán porque era demasiado peligroso, ¿no? La gente lo veía así, pero después, ahora eso se empieza a saber, lo de los falsos positivos, lo de la parapolítica, lo de las conexiones con el narcotráfico, todavía no se sabe mucho. Los periodistas especializados sí lo saben, pero los franceses en general, yo hablo de los que no están casados con colombianos o que no tienen nada que ver con Colombia, no lo saben bien, pero empiezan a ver que hay una figura aquí de extrema derecha eh, y que hay una opresión. Sí, yo creo que las cosas están cambiando, las cosas empiezan a conocerse. Eh, Hay varios, pues estas manifestaciones lo muestran. Se tradujo Matarife en francés. Eh, entonces, La serie. la serie, sí. Y la segunda también va a salir en francés. Entonces, yo pienso que yo creo que también hay un documental sobre los falsos positivos que fue hecho por un suiza, que está en inglés, yo creo en inglés y en español, entonces que está en Europa. Entonces las cosas se empiezan a saber, pero se empiezan solamente. Pero eso está traspasando las fronteras ahora. Está traspasando. Yo me refería a que aquí culpan del paro y de todas las cosas que están pasando a Gustavo Petro para poder tender una cortina de humo sobre las reales causas, no solamente del paro, sino del estallido social, que hoy lo pueden reprimir y es posible que con toda la fuerza que tengan hasta triunfen, pero eso no quiere decir que se apague esa llama del inconformismo, porque ahí va a seguir y lo que hacen es aplazarlo. Hoy han matado más de 55 muchachos, les han sacado los ojos como a 36, han violado a algunas mujeres. Ahí empiezan a aparecer desaparecidos en el río Cauca, mutilados. Entonces, todo esto que está pasando, ellos creen que con la represión lo pueden tapar, pero eso sencillamente sería un maquillaje, porque de fondo la solución es lo que acaba de proponer Gustavo, ese pacto social, ¿no? Entre el gobierno, los empresarios, la sociedad, los ciudadanos, las organizaciones sociales. Eso nunca se ha dado, porque precisamente este señor que tú mencionas se encargó de partir el país en dos, ¿no? Entre los que quieren la guerra, entre los que se lucran de la guerra electoral y económicamente, y entre quienes creemos que la paz es el bien, digamos, si lo podemos cuantificar, el activo más grande que puede tener este país, tanto en términos de turismo como incluso del regreso de muchos cerebros fugados a poner su conocimiento al servicio de un desarrollo que no hemos tenido, de una industrialización, de un salto tecnológico, etcétera. Eso no lo han entendido. Entonces, sencillamente se dedican a generar miedo para que en las elecciones de 2022, porque Gustavo Petro es el que las encabeza, pues sencillamente la gente piense que si se elige a Gustavo Petro, pues el país va a estar el país
que nosotros ofrecemos es de estos 26 días, cuando es al contrario, desaparecerían estos 26 días como causa, desaparecerían las causas porque vamos a atacarlas de fondo, que son la desigualdad y la pobreza, que eso es básicamente lo que ellos nunca han hecho por mantener siempre un maquillaje. Entonces tienen un maquillaje sobre la economía y tienen toda la prensa que les hace el coro para contar con grandes titulares que Colombia creció al 4%, al 5%, al 3%, cuando América Latina crece al 1 o al 2%, y entonces eso nos crea un halo pues, de riqueza que lo que la gente no entiende es que se quedan muy pocas manos y que nunca toca realmente en esa redistribución del ingreso a las personas más humildes, a las más pobres, las más necesitadas. Entonces, la pregunta iba a eso. Y me la contestaste implícitamente, digamos sin quererlo, y es que en Francia no se percibe que acá haya una persona que guíe el paro, sino que son múltiples causas que sacaron a la gente a las calles y no simplemente una orden de alguien que nunca la ha dado. Además, uno revisa todos los comunicados de Petro, unas alocuciones que hizo sus tweets, nunca incluso ha estado en desacuerdo con que se hagan estas ha pedido que los jóvenes entren en una etapa de manifestaciones y levanten las barricadas. Eso era lo que quería más o menos decirte. Sí. Y no, la imagen, la opinión aquí no es que una persona llamó y dirige a los muchachos que no. La impresión de que nosotros tenemos es que hay una revolución, una revolta, que ya no pueden más. Sí, que quieren educación, que quieren salud, que quieren poder estudiar, pues sabemos de la desigualdad y la pobreza que hay en Colombia, sabemos que de la evasión fiscal, sabemos que sí, las diferencias son mucho más grandes en Colombia entre los ricos y los pobres que en nuestro país. No, eso es muy claro, que es como una revolta del hambre, de la falta de oportunidad, y que hay una represión muy violenta. Lo que no es fácil para un periodista, te lo digo, es que yo cada mañana con el horario que es distinto entre Francia y Colombia, cada mañana cuando yo me despierto, yo tengo cantidades de videos y de mensajes en mi teléfono de mis contactos colombianos. Yo también recibo y veo todos estos videos con estos muchachos supuestamente en el río Cauca o en otros lugares. Pero el problema es de la fuente. Por ejemplo, cuando veo estos muchachos en las aguas, es que yo tengo confianza en la gente que me envía los videos. Yo tengo confianza en ellas. Pero ellas recibieron estos videos de otras personas, de otras personas, de otras personas. Entonces la dificultad es siempre saber. Sabemos que hay una represión, sabemos que hay tiroteos, sabemos que van a sacar a los muchachos, sabemos lo que pasó en Siloé con el velatorio, que vinieron y que mataron a estos muchachos. Sabemos que hasta ancianos murieron en su casa por los gases que entraron. Sabemos que hay una utilización completamente ilegal de las armas en Colombia en este momento, al contrario de lo que me contó Vivian Morales cuando la entrevisté, la embajadora de Colombia en Francia hasta ayer, cuando la entrevisté, que me dijo que se utilizaba solamente de manera muy legal. No, porque cuando uno visa a los ojos, eso es ilegal. Y bueno, hay cantidades de otras cosas. Entonces, todo esto lo sabemos. Pero yo sí, por ejemplo, tenía la certeza que todo lo que recibo es cierto. Yo podría escribir mucho más artículos. Lo único es que cuando veo un cuerpo que está en el río Cauca, no puedo saber si es un cuerpo de hoy o si es algo que pasó hace 1 año, 2 años, o quién lo mató. Igual, yo vi varios videos de supuestamente policía que salen de un carro y que van a arrestar a muchachos que están bloqueando las carreteras, o tipos que salen de camionetas negras. Entonces no se sabe. Dicen que son de la SIJIN, pero que son a escondidas, pues entonces no se sabe, hay un caos, entonces es muy difícil. Uno puede contar lo que ve, pero no sabe exactamente. Y eso es lo difícil. Por ejemplo, lo que pasó supuestamente en el almacén Éxito en Cali.
Y yo no alcancé a escribir una nota sobre esto, porque yo no sé finalmente lo que es cierto, lo que no lo es. Y yo pienso que para no entanchar, para no deservir para los manifestantes, no hay tampoco, y de todas formas no es necesario de exagerar porque lo que ya es suficiente, ¿no? Para ser aterrador. Entonces, por ejemplo, lo del éxito en Cali, yo no sé realmente lo que pasó, pero alguien sí lo sabe realmente, no sé. Pero ahí hay un problema y es que los organismos de control, digamos, los llamados a hacer esas investigaciones con toda la imparcialidad, pues hoy no son parciales, hoy no son objetivos, perdón, Sí. son parciales. Están en manos del mismo régimen que dispara. Entonces, lo grave de todo lo que está pasando es que tal vez nunca lo sepamos completamente y de pronto organismos internacionales que pudieran llegar a hacer ese trabajo de observación y entrevistar a las víctimas, a los victimarios, etcétera, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han querido dejar, el gobierno no ha querido, no les ha dado la anuencia para que entre. Hoy la Corte Interamericana está lista en Washington con una cantidad de personas a venir a Colombia y no los deja entrar al régimen. Ni siquiera Venezuela se atrevió tanto. Es más, cuando Venezuela se negó a darle la anuencia a la CIDH, miren, ahí están los archivos. El mismo Duque se criticó la negativa de Venezuela a permitir a la CIDH entrar. Y mira hoy quién es el que niega la anuencia. Es el mismo Duque. O sea, nos convertimos en Venezuela. Todo lo que no querían en 2018 los electores terminaron haciendo. Entonces, lo triste de todo esto es que sin fiscalía objetiva, sin procuraduría objetiva y sin una defensoría del pueblo objetiva, porque todas trabajan para el mismo régimen, pues nunca vamos a saber la verdad. Eso es una tristeza grandísima. Habría que tener después, como hacen siempre los posconflictos, un centro de memoria que de pronto hiciera una investigación, pero va a ser muy difícil. Entonces, no lo vamos a saber. Tenemos que atenernos a los videos en vivo. Por ejemplo, los videos en vivo hablan perfectamente de lo que está pasando, porque un en vivo sí no se puede, digamos, disfrazar. Y ha habido muchos donde se muestra la represión. Estos videos infames, yo llamo, del SMAT bajando del techo de las tanquetas un arma que está diseñada para dispararse hacia el cielo, ¿no? Que se llama la Venom, que es un lanzamisiles, lanza 30 cilindros, pues como tú dijiste, que disparan a los ojos y enseguida pueden matar o dejar ciega a una persona. La bajan de la tanqueta, la ponen a ras de piso y la disparan al pecho y a la cara de las personas. Eso viola todos los protocolos del derecho internacional humanitario. ¿Y dónde ha habido un pronunciamiento de uno de estos tres órganos que les menciono, Fiscalía, Procuraduría o Defensoría del Pueblo, en contra de la utilización dañina de estas armas, mortal de estas armas? No lo ha habido ni lo habrá. Entonces, estamos en manos de un régimen que controla incluso la prensa y controla los organismos de control. Entonces, Gustavo, no sé si antes de leer, porque me refería a la publicación, pues que es la comidilla de este fin de semana en Colombia. No sé si te quieres referir a esa publicación, a esa portada de ayer de esa revista. Ay, semana. Esa la innombrable, porque esa es el sueldo de la es que nosotros decimos la innombrable. Sí. El sueldo de la directora está dependiendo de que nosotros la nombremos. Nosotros le pagamos el sueldo. Porque realmente ellos, digamos, la estrategia de ella es que suene. No importa que le digan groserías, etcétera. Entre más likes y corazoncitos o manos así, entonces le pongan, más ganan. Y pues en esa lógica no podemos caer. No. Porque pues la señora es una propagandista del uribismo, no es una periodista. Y yo creo que pues, si uno se pone a pelear con la propaganda del uribismo, está peleando con Goebbels. El Goebbels de Hitler construyó la política sobre la base de la mentira y el miedo. Miedo y mentira. Ese es, digamos, la cartilla que él dejó. Y a pesar de su suicidio, se mantuvo, digamos, como la base
propagandística de extremas derechas y algunas facciones totalitarias en la izquierda, porque así invadieron Polonia, por ejemplo. Así invadieron Checoslovaquia y a partir de ahí se creó la escuela. Mentira y, la mentira vuelta política es la que les permite la destrucción de sus enemigos. Mentira y miedo. El uribismo ha crecido sobre la base, en primer lugar, del miedo y le ha articulado la mentira. ¿Recuerda usted una sociedad votando contra la paz? Eso es algo, digamos, que va a quedar en el libro de la historia, pero no hace mucho, en el año 2017, pues la sociedad votó contra la paz. Miti, miti. La diferencia fue pequeña, pero la mayoría fue por el no. Entonces, ¿cómo la sociedad votó contra la paz? ¿Eso cómo se puede entender en una lógica occidental, digamos, a la francesa, a la gringa? Pues no, pues es lo mismo que pasa con Trump. Y lo mismo pasa ya en Francia también. Es el crecimiento de unas extremas derechas sustentadas sobre el miedo. En cada país es diferente. Entonces, en Francia es el miedo al inmigrante. En Estados Unidos también. En Colombia era el miedo a la FARC. Así fue como comenzó el tema. Y la mentira es una gran catapultadora del miedo. Así votaron contra la paz. O sea, en el momento en que se podía acabar la FARC, que tanto miedo había suscitado en una sociedad, entonces tampoco quisieron acabar la FARC porque destruyeron su proceso de paz. Y ¿cómo lo hicieron? Con mentira. Entonces, unas cosas que uno creería no pueden ser lógicas, racionales, porque lamentablemente el progresismo se mueve en la racionalidad, pero la extrema derecha se mueve en la irracionalidad. Son dos, por eso son diferentes las dos corrientes políticas. Pues Hitler jamás se movió en la racionalidad, se movió fue en la irracionalidad. El odio contra el judío, por ejemplo. Eso no es racional, porque, digamos, alguien que estudia historia o lo que sea no encuentra las bases por el cual se tenga que odiar a un judío. Pero, sin embargo, irracionalmente, desde hace mucho tiempo, sectores de la sociedad occidental odian al judío porque era más rico, porque era el comerciante del pueblo, porque era el que tenía las relaciones cosmopolitas. En cambio, en el feudalismo europeo, pues los demás no podían tener ese relacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el odio, el miedo a esa diferencia. Hoy, los miedos en la sociedad occidental tienen que ver con la mujer que se libera. El hombre tiene pavor a la mujer libre, porque cuestiona su poder. El miedo al inmigrante, indudablemente, en un mundo de éxodos. Y usted tiene entonces un Trump gobernando los Estados Unidos a partir de ese miedo. Pues el uribismo es muy eficaz en la construcción del miedo y de la mentira. La señora es una constructora de miedo y de mentira. Es una propagandista del uribismo. No se ha encontrado muy bien, con mucha claridad, porque entonces nosotros apostamos a la razón. Entonces, a tratar de ganarle en el espacio popular al odio a partir de la razón. Y muchas veces nos estrellamos, porque cualquiera que dialogue, que pueda dialogar con un uribista, yo lo he intentado y no he podido. Ni siquiera en el Congreso, que se supone que es un espacio para el diálogo. Pero cualquiera que pueda entrar en un relacionamiento con un uribista puro, encuentra que la razón no es, digamos, el mecanismo. Usted le puede demostrar que existieron los 6.402 muchachos asesinados por el gobierno y él encuentra una razón, digamos, encuentra una sin razón para explicarlo. No, pero es que Uribe es el mejor presidente de la historia de Colombia, punto.
pero mató 6.402 jovencitos. Por esta frase que acabo de pronunciar, tendré un proceso penal en la corte. Es responsable político de la muerte de 6.402 jovencitos. No, no, eso no. Eso son mentiras del castrochavismo, etcétera. Entonces, digamos, la razón no logra conquistar a seducir, digamos, políticamente a alguien uribista 100%. Entonces, digamos, ponerle uno a micrófono y audífono y parlante y altoparlante a la propaganda uribista es llevar a la sociedad hacia el suicidio. Yo creo en realidad que el progresismo tiene más bien que usar razón y pasión. Y que los tiempos han variado, digamos, porque cuando ya el uribismo llega a un momento, ¿quién es el culpable, de acuerdo a ellos, de la actual situación? Los jóvenes y Petro. Poner a la juventud como enemigo de la sociedad, decirle a un papá y a una mamá, su hijo es el enemigo. Entonces, si el papá y la mamá es de clase media, media alta, claro, pues dicen, pues, mi hijo no es el enemigo, pero mi hijo es de bien. No como esos muchachos, tan vándalos. Entonces le ponen una etiqueta que es similar al brazalete amarillo de la época de los judíos. Entonces le ponen la etiqueta de vándalo al joven que es pobre. Y entonces el enemigo ya no es el joven en general, porque si no todas las mamás y los papás de Colombia dirían, pero ¿cómo es posible que mi enemigo sea mi hijo, mi hija? No, es el joven pobre. Entonces el joven pobre se va convirtiendo en el objeto del odio social. Que de todas maneras, aún bajo la más intensa manipulación, pues la mayoría de las personas no pueden admitirlo. ¿Cómo un muchacho de 17 años es mi enemigo? Una muchacha de 16. ¿Por qué un muchacho de 15 años que sale desesperado a una calle porque tiene hambre, porque no tiene oportunidades, es el enemigo de la sociedad colombiana? Digamos, es muy difícil la narrativa uribista en ese sentido. Y por eso la están variando. Entonces, el enemigo se va a volver Petro. Con alto peligro, obviamente, sobre mi existencia, pero ese es el viraje que se da, ya venía presentándose, pero se da ya oficialmente el domingo, que es la entrevista del presidente que no es entrevista, que trata de eludir la réplica televisiva a la que tenemos derecho. Entonces es una autoentrevista, como hablándose al espejo el mismo en inglés, culpándome, incluso con falsedades tremendas, como el que yo haya dicho que no lo voy a dejar gobernar. Yo jamás he dicho eso. He dicho que yo estaría, digamos, en la base de la sociedad después de que él gana la presidencia, inmovilizado en la sociedad. Eso fue lo que dije el día 7 de agosto en la Plaza de la Hoja, que fue los edificios que construimos para víctimas de la violencia en el centro de Bogotá. Pero el que no ha dejado gobernar a Duque es él mismo. Él es su propio enemigo. ¿Y Uribe? Pues es que precisamente por la debilidad mental de Duque, por la debilidad de su personalidad, es que entonces desplaza el ejercicio de la presidencia hacia Uribe. Ese es un golpe de Estado, porque Uribe no lo eligió nadie. Entonces, si Uribe está ejerciendo la presidencia como el mismo Ceballos, comisionado de paz, que era de guerra, lo denuncia, pues eso es un golpe de Estado. La debilidad del mismo Duque hace que él no gobierna, es Uribe. Pues él es el culpable de su ingobernabilidad. Pero, digamos, para el uribismo, desde el punto de vista de la construcción de la mentira y del miedo, es más fácil, en lugar de decir los jóvenes son vándalos, decir Petro es el que está incendiando el país. Lo incendiaron ellos mismos. ¿A quién se le ocurre
por construir una reforma tributaria con impuestos a la comida en un país donde el hambre creció al 40% de la población. Es una forma de incendiar un país. En medio del COVID, en medio de la muerte, en medio de... Yo creo que todos los colombianos ya hemos tenido la experiencia de tener a alguien muy cercano que murió. Familiar, amigo, todos. Ya estamos acercándonos a la cifra de 100.000 muertos. Yo me acuerdo cuando dije que íbamos a superar los 100.000 muertos. Todo lo que me cayó encima, y simplemente era un modelo epidemiológico que lo vaticinaba, digamos, lo calculaba. Pues con 100.000 muertos tenemos todos alguien al cual enterramos, entre comillas, porque ni siquiera eso se produce. Es decir, que hay una crisis vital en Colombia. Si a ese mismo hecho que todos los días, y no solamente por los muertos, sino el miedo diario, miedo como concepto político, diario a enfermarse, a pasar por el COVID, a morir. Quizás uno no muera por el COVID. Yo no morí cuando me enfermé, pero me queda difícil hablar ahora. Y sin embargo, pues obviamente uno se enfrenta al temor. Mira, aquí está Philip, que se me volvió famoso. Siempre viene a saludarme. Entonces este fue el que estaba conmigo cuando la innombrable dijo que yo era el culpable del incendio. El miedo, entonces, digamos, ha estado durante todo este año, el año pasado, acompañándonos, y encima en muchas familias, pues de acuerdo al DANE, en 42% el hambre. Entonces tienes hambre, desempleo, una vida que se cierra, una crisis vital. El derecho a vivir prácticamente queda en cuestión en general para toda la sociedad colombiana. Y entonces llega un gobierno y impuestos a la comida. Se estalla la sociedad. La hizo estallar. La incendió Duque. Y al principio ellos no supieron qué hacer, que retiraron entonces la reforma tributaria, le renunció el ministro, pero ese día sacaron, ese mismo día, yo no sé quién, esa historia quizás alguna vez se descubra, pero decidieron dispararle a la población. Y eso genera la segunda fase de la protesta popular, que ya es la indignación de la juventud popular. La juventud popular en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, tiene un concepto de control territorial. No es la juventud universitaria, no es la juventud que se va a estudiar a París o a Italia o a Estados Unidos, que incluso decide sacar sus raíces del país. Muchos se quedan fuera. No es esa juventud, no es la juventud que tiene la oportunidad de conocer el mundo físicamente. No es la juventud incluso de la universidad pública. Es la juventud del barrio que no tiene ni siquiera el acceso a la universidad o al SENA, que no tiene acceso, que está pidiendo es trabajo, ni siquiera está pidiendo educación, porque considera que ya la educación no fue para él o para ella, sino que lo que necesita es cómo comer, cómo llevarle el mercado a la familia, a veces su propia familia, porque ya ha tenido hijos, ya hay una experiencia, digamos. Y esa juventud tiene un concepto de control territorial. Es la misma que ha creído, digamos, que ha organizado el parche, que ha organizado el combo, que ha puesto fronteras para otros tipos de combos juveniles de otros barrios, que se ha metido en las barras de fútbol y las ha transformado en ese tipo de instrumentos de control territorial de su barrio, de sus calles, y que ha encontrado ahí al policía del barrio golpeándolo y persiguiéndolo porque lo considera un drogadicto. Y la mayoría de esos jóvenes no consumen drogas, sino que al policía también le han hecho una construcción de que vive en una guerra y que su enemigo es ese joven porque es la guerra contra las drogas. Un policía que hace eso, además para excusar una actividad. Yo estoy contra las drogas cuando está recibiendo el dinero de la olla que vende drogas en el barrio.
Y la olla no desaparece, el expendio de drogas, porque tiene la protección de la policía del barrio. ¿Por qué tiene la protección? Porque le pagan plata. ¿Y por qué el policía recibe esa plata? Porque su sueldo es malísimo. Entonces, digamos, es una lógica, un sistema que termina en una guerra permanente, barrial, cotidiana, entre jóvenes civiles y jóvenes uniformados, y el CAI, que es lo que nosotros llamamos las pequeñas estaciones de policías barriales, se convierte en centro de golpes, de tortura. Y entonces cuando estalla la indignación, ya en la segunda fase, pues la oleada va contra el CAI, va contra la policía, y la policía se defiende disparando. No sabe cómo tratar una manifestación, una protesta social. Y la única entidad pública que debería saberlo es la policía, porque su función es esa, tratar pacíficamente la protesta, y lo que hace entonces es una barbarie en la cual se está consumiendo como institución, porque hoy el único que tiene más impopularidad que la policía en Colombia es Duque. O sea, prácticamente destruyeron, y en la policía eso es grave, porque Duque va a pasar, pero la policía queda. Y entonces la entidad que tiene en sus manos la seguridad ciudadana hoy es considerada como un enemigo y como un peligro por la ciudadanía. Una institución así no puede continuar. Digamos, su credibilidad está por el suelo. La destruyó la policía misma. Porque en cualquier pelea de borrachos, en cualquier barrio, como sucede todos los días, sobre todo los sábados y los domingos, pues llega un policía a tratar de resolver la pelea, y yo me imagino que ya los borrachos mismos van a atacar a la policía. Digamos, la construcción de la seguridad ciudadana se ha desplomado en Colombia a partir de la utilización de la policía como un instrumento político armado contra la juventud. Eso hay que rehacerlo. Y aquí incluso quedan muchas cosas. ¿Cómo se rehace la sociedad a partir de estos acontecimientos que hemos visto? Pues hay que pensar en cómo se abren las oportunidades a la juventud. Eso implica una priorización del presupuesto en otras metas diferentes a las que Duque ha propuesto y el uribismo ha propuesto. El presidente Uribe, y este es un tema que la prensa colombiana se lo olvidó como cosa rara. El presidente Duque, en su gobierno, creo que fue el primer gobierno, fue mi primer enfrentamiento como parlamentario, decidió reformar la Constitución del 91 para prorrogar una reforma que era transitoria y que había hecho Andrés Pastrana, a la cual también me opuse, que consistía en cambiar la fórmula que la constituyente había dejado para hacer crecer los recursos para la educación. Ese artículo decía, lo recuerdo muy bien, que los recursos para la educación crecerían más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. ¿Eso qué significaba? Que cada año el porcentaje para educación iba a ser mayor respecto al total de ingresos corrientes del país, lo cual me parecía absolutamente sensato, porque este es un país que necesita expandir su educación pública, convertirse en una sociedad del conocimiento, como he dicho. Pues Uribe cambió eso, y entonces al cambiar la fórmula ya no crecían los recursos para la educación en la misma magnitud. La excusa que dio en su momento Andrés Pastrana era por la crisis fiscal, que era transitoria. La excusa que dio Uribe fue ninguna. Esos recursos se los llevó para la guerra. Entonces tuvimos un presidente que decidió llevarse una parte de los recursos que la Constitución había establecido para la educación hacia la guerra. Y ahí, pues, toda la política llamada de seguridad democrática, que fue aplaudida por la población. O sea, la población aplaudió desfinanciar la educación pública en Colombia para que los recursos fueran a la guerra. Y votó otra vez por Uribe. Y eso continuó. El efecto de eso, al cabo del tiempo, es que esos jóvenes no tuvieron educación.
que esos jóvenes no tuvieron la oportunidad de estudio, que esas jovencitas no lo tuvieron. Y ante la falta de perspectivas en la vida, pues han venido a reclamar lo suyo, su derecho a vivir. Bueno, yo aquí me extendí un poco. No, pero necesario. Bueno, tocayo, voy a leer mi columna y Lilian, pero tengo que dar una noticia que acaba de salir de un portal que se llama Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Pues para no leer todo el comunicado, básicamente dicen que en una investigación que han llevado a cabo con otros dos portales, que se llaman Equipo Jurídico y Humanitario 21N y Corporación Justicia y Dignidad, que han detectado que dice que desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo, en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños. Días atrás, una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como centro de operaciones encubiertas y algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos. Horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas. Y dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que al parecer hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participaron en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos. Y entonces habla de casas de pique, dice... también de las personas que han compartido su testimonio, indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido ajusticiados. Algunos de los sobrevivientes del ajusticiamiento fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy, 23 de mayo, esto acaba de salir, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habría instalado una casa de pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín. Entonces, pues una noticia, no sabemos, me parece que los portales son serios y además dan la lista, primera vez que se conoce una lista de 120 desaparecidos. Aquí están Alejandro Castro, Alejandro Duque, bueno, está en orden alfabético, no lo podríamos leer hoy, pero acabo de poner este tweet con el link en mi cuenta de Twitter. Toda esta noticia es bien larga y bien investigada para que por favor le echen ojo, porque lamentablemente pudiera estar pasando, y eso lo estábamos sospechando hace rato, que los muchachos desaparecidos estén siendo asesinados. Bueno, qué lamentable esto. Bueno, leo mi columna, se llama La Innombrable, y dice así: el capitalismo nos empujó al consumismo y el consumismo nos empujó a una competencia similar a la que libran los espermatozoides por llegar de primero al óvulo. Gana el más fuerte, gana el más hábil, el más astuto, el más rápido. Cientos de millones de competidores se quedarán en el camino o mueren. En eso la selección natural es implacable. En el sistema dentro del cual vivimos, las cosas no son muy diferentes. A los primeros lugares llegan los que tienen más dinero y por ende más posibilidades, o los que tienen más talento. Más dinero para alimentarse mejor, para educarse mejor, para montar un negocio, para viajar y conocer el mundo, para aprender otros idiomas. Quienes no lo tienen, quienes deben pasar penurias para comer, endeudarse para estudiar, resignarse a no salir del país ni aprender otro idioma, deben competir con esos espermatozoides portentosos en evidente y cruel desventaja. Afortunadamente, la naturaleza o Dios, para quienes crean en él, tratan de solucionar esos desequilibrios con ayudas extras como el talento, la disciplina, el tesón, la sabiduría, la voluntad férrea y otras aptitudes que son intrínsecas al ser, indistintamente de su capa social. Por eso vemos muchos casos de espermatozoides que, partiendo en desigualdad de condiciones, logran llegar primero al óvulo. Es una metáfora, obviamente. Llámense un título mundial en alguna disciplina deportiva, un premio de literatura o de cine, un cargo de elección popular o la misma solvencia económica. Estos fenómenos de competencia nos han vuelto una sociedad individualista. No nos importa lo que vive, lo que quiere, lo que necesita o lo que hacen nuestros semejantes, como no sea para denigrar de ellos o criticarlos porque sí o porque no. La vida se centra en tener más que el otro, en ser más que el otro, o cuando menos en aparentar tener más que el otro. Todo porque los medios de comunicación, soporte del consumismo,
Nos bombardean a cada segundo con imágenes que muestran un modelo de vida que muchos no pueden tener. Desfilan por las pantallas comerciales con carros deportivos, familias disfrutando de vacaciones portentosas, niños con juguetes electrónicos, presentadoras, presentadores, actores y actrices con cuerpos perfectos, celulares de alta gama, viviendas de lujo y otros antojos que no hacen más que antojar a millones de niños y jóvenes de una vida evidentemente mejor a la que tienen. Al crecer se estrellan estruendosamente con una triste y a la vez angustiante realidad. Ni en siglos, según los ingresos promedio de los de su condición económica, pueden lograr una vida como la que les muestran los medios. Muchos se resignan y lo asumen, son los pasotas, personas que se dedican a vivir de acuerdo con sus posibilidades sin más esperanza que la de reproducirse, tratar de ser felices con lo que tienen y morir. Otros no se resignan y duplican esfuerzos para al menos asomarse a esa sociedad ficticia de bienestar. Emprenden, inventan, se endeudan, fracasan, se vuelven a levantar y al final consiguen una parte de lo que anhelaban. Otros, y aquí está el problema, ni se resignan ni duplican el esfuerzo por conseguir eso que ambicionan y se van por la vida fácil y rápida. 2 puntos: narcotráfico, prostitución, corrupción, contrabando, politiquería. Estos son los que tienen el país destruido. Y ojo que no es enteramente por su culpa. El Estado debe compartir créditos en estos fracasos humanos. Un Estado que no brinda las oportunidades de educación, empleo y crédito no puede aspirar a tener un pueblo dispuesto a morir en la pobreza. Ese es el real problema del capitalismo salvaje. En un viaje que hice a Cuba por allá en el año 2009, me di a la tarea de hablar con algunos habitantes de La Habana y luego con otros de Varadero, típico viaje de turista. Evidentemente les faltaban muchas cosas, pero a diferencia de los pobres del mundo capitalista, no lo sabían. La mayoría son pasotas, como los que acabo de describir. La diferencia es que hasta ese momento, pues para entonces no había internet público y los canales de televisión no transmitían series ni novelas, sino documentales y programas con enfoque educativo, quienes nacieron después de 1959, año del triunfo de la revolución, no conocían otra vida a la del comunismo. El Estado es propietario de los medios de producción y el ingreso se redistribuye entre todos los habitantes, en la teoría sin privilegiados, aunque esto no se cumpla. Es decir, los menores de 62 años no sabían de lujos ni de coches deportivos. Su imaginario automotriz se limitaba a los automóviles de la prerrevolución que aún permanecen en circulación a punta de ingenio mecánico local. Luego, a uno no le puede hacer falta algo que no conoce. De modo que a ellos no les ilusionaba esa vida que nos muestran los medios de comunicación en otras latitudes, porque no la veían a través de sus series, películas y comerciales. Entonces les empecé a contar un poco sobre nuestro sistema político y económico. Ya lo conocían de oídas, porque la mayoría tiene un familiar en los Estados Unidos, casi siempre fugado en balsas. Sobre su sistema político pocos hablan y menos debatían, como si estuviese prohibido o tal vez pensando maliciosamente en que uno fuera un infiltrado del régimen haciendo inteligencia. Sobre el sistema económico hubo más debate. La mayoría anhela una vida más libre, tener una empresa, ganar mucho dinero y viajar, pero ojo, y aquí está lo imposible, sin perder lo que tiene, su bien más preciado, la tranquilidad y la paz. En Cuba no hay atracos, no hay secuestros, no hay asesinatos, o si los hay son escasos, pero nada es completo en la vida, dicen por ahí, y con mucha razón. Ellos quieren prosperidad económica y hasta lujos, pero sin perder la paz y la tranquilidad que tienen. Difícil. Por más que le di vueltas, no pude concebirlo. Paz con neoliberalismo no es posible, les dije, y hoy lo hemos visto claro, porque la prosperidad económica trae consigo males colaterales como el secuestro, el robo, el atraco, la corrupción, el narcotráfico, el mercado de armas, el contrabando, etc. También la prostitución, pero esta lamentablemente ya la tiene. Esa es una conclusión inobjetable. Desde luego hay sociedades que han alcanzado la paz junto con la prosperidad económica, pero estamos hablando de sociedades donde el Estado suple las necesidades básicas de toda la población, donde el Estado imparte conocimiento gratuito, donde el Estado vela por la salud de sus gobernados y donde las posibilidades de obtener un crédito son altas. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, por solo nombrar unas pocas, han logrado la paz social de la mano del progreso económico. ¿Y cómo lo han logrado? Los ricos pagan impuestos y estos se redistribuyen sin corrupción o muy poca corrupción y con criterios de progresividad, igualdad y transparencia. El estado de bienestar que se impuso en la Inglaterra de la posguerra que Margaret Thatcher borró de tajo. Eso no sucede en nuestro país. Aquí los ricos pagan pocos impuestos
y lo poco que pagan se va quedando en manos corruptas hasta que algunas migajas llegan a los destinatarios naturales. De ahí nace la pobreza y su hija mayor, la desigualdad. Luego, ni tanto Estado que queme al santo, Cuba, ni tanto Estado que no lo alumbre, Colombia. Entendiendo esto de manera, podemos comprender mejor lo que está sucediendo hoy en Colombia. El Estado fue incapaz de hacernos felices a todos. El Estado no cumplió su misión constitucional de proteger los derechos y la vida de todos. El Estado no hizo la tarea de lograr que el progreso nos tocara a todos, solo a unos pocos. De allí nace el inconformismo que tiene hoy a miles de colombianos en las calles. Bastantes análisis hemos hecho sobre el arrodillamiento del Estado al poder económico y del arrodillamiento de la justicia a los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, no hay justicia y allí nacen casi todos nuestros males. El poderoso tiene con qué comprarla. El político legisla y decreta para mantenerla supeditada. Los niveles de impunidad son aberrantes. La posibilidad de que un corrupto vaya a la cárcel es de 1 entre 100. Y si es procesado, nunca va a la cárcel. Ellos mismos han establecido una línea de privilegios desde la política que los conmina a pagar sus penas en las mansiones que precisamente han comprado con el fruto de sus actos ilícitos. Entre tanto, para quienes se indignan ante tanto descaro, las fuerzas opresoras del gobierno, por órdenes del mismo gobierno y de Uribe, han establecido la pena de muerte extrajudicial. Y para garantizar este, entre comillas, servicio, invierten miles de millones en compras de tanquetas, lanzamisiles, escopetas y municiones para dotar a sus ejércitos de asesinos pagos con nuestros impuestos. ¿Cómo no enfurecerse porque los impuestos, los pocos impuestos que pagan, se queden en manos de bandidos? ¿Cómo no indignarse porque el Congreso legisla para proteger y enriquecer más a las élites? ¿Cómo no protestar contra el asesinato de líderes sociales, contra las masacres, contra el glifosato, contra el fracking, contra el clientelismo y el nepotismo aberrante de los políticos? ¿Cómo no protestar contra los bajos salarios, contra el pésimo sistema de salud o la mala educación? Imposible no hacerlo. Entonces la gente es cansada de hablarle al poder sordo, se lanzan a las calles y los medios de comunicación, las clases políticas corruptas y los tibios saltan a defender el sistema y dicen cosas como, 2 puntos. Yo no paro, yo produzco. Trabajen, vagos, marchen por los andenes. Si taponan las calles, se acaba la economía. ¿Cuál economía? Preguntan los excluidos por la economía misma. Entonces las marchas crecen sin que el gobierno escuche a sus líderes, porque en vez de escuchar prefiere golpear. El gobierno necesita del vandalismo para terminar la protesta de las malas. Entonces provoca a los manifestantes. Esto no me lo han contado, lo he vivido. O infiltra vándalos que se encargan de incendiar algunas cosas para tener el pretexto de la represión brutal. Esto consta en innumerables videos. Y los medios de comunicación de las élites tienen material suficiente para convencer al país tonto de lo inconvenientes de las marchas. Muestran solo lo que les conviene. En ningún medio vi el video de varios policías incendiando una sucursal del Banco de Vivienda. En ningún medio vi la tanqueta del SMAT entrando artefactos al hotel La Luna de Cali en momentos en que algo explota y se produce un incendio que al día siguiente adjudican a los vándalos, al igual que el incendio de la vivienda. En ningún medio vi el video de la policía en la que vemos a miembros del ejército entregando armas y municiones a algunos manifestantes infiltrados. Ellos solo muestran lo que necesitan mostrar para convencer al país de que esos pobres desadaptados, esos vándalos y terroristas, solo buscan destruir nuestro paraíso de bienestar. Desagradecidos, grita una senadora del Centro Democrático. El Estado les está entregando 160,000 pesos a cada familia, 40,000 mensuales para cada miembro en el caso de una familia de 4 personas. Cuando le contesto al senador, aquí me equivoqué, al representante Jim McGovern, escribí senador, sacudió la cabeza con indignación y preguntó, $10 mensuales para cada uno. Esto no es un auxilio ni un subsidio, eso es simplemente y llanamente una limosna con alcance electoral. Aquí empiezo a contarles la importancia que cobra para esas multitudes olvidadas quienes manifiestan. Lo sinteticé en algunos trinos el día de ayer. Por décadas, cada colombiano pensó en lo que quería hacer, en lo que quería tener y en lo que debía hacer para lograrlo. Hoy un puñado de valientes piensa en lo que necesitas tú, en lo que anhelas tú y se están haciendo matar para que lo consigas. Nada más hermoso que esos que resisten por sus sueños, por tus sueños. Ver esos jóvenes y ahora a sus madres con escudos artesanales en sus manos, dispuestas y dispuestos a dar la vida por el otro sin conocerlo, puede resultar siendo la poesía más bella de este siglo.
verlos y verlas luchar por el bienestar de los demás, sin importar morir o terminar mutilado o desaparecido, es ni más ni menos que el fin del individualismo que nos ha conducido al fracaso colectivo. Por eso, lo que está pasando en estos ya 26 días de paro divide la historia de Colombia en dos: la era del yo para mí y la era del yo para ti, la hermandad, la solidaridad, el altruismo colectivo que no se veía desde las guerras de independencia. Si echan un vistazo a la historia, Colombia nunca ganó un título mundial en disciplinas colectivas. No hemos sido campeones de fútbol, ni de béisbol, ni de básquetbol, ni de voleibol, pero sí de ciclismo, de boxeo, de tiro con arco, disciplinas individuales. Todo porque queremos ascender poniendo el pie en la cabeza de hermanos y amigos para poder demostrar, ahora por las redes sociales, que somos más que el otro. Por eso valoren lo que está pasando y a la gente que está haciendo posible que pase. Esa gente que está en las calles no te conoce, pero ya tumbó 2 reformas que te iban a empobrecer más, a terminar de acabar con tu salud. Esos jóvenes y ahora sus madres están allá exponiendo sus vidas por ti. No los dejemos solos. Si ellos mueren o si ellos y ellas se cansan, pierdes tú, pierden tus hijos, sea que los tengas hoy, sea que los vayas a tener mañana. Se vuelve entonces un imperativo moral sumarnos a la lucha. De cualquier manera, yendo a las manifestaciones, pintando un cartel, apoyándolos por las redes sociales o donando dinero para que tengan alimentos, escudos, máscaras, para protegerse del que dio la orden de disparar y de sus esclavos. Esos policías y soldados que nacieron en tu barrio, en tu familia o en tu misma institución, como el padre de Allison, y que son empujados al fratricidio por mantener un empleo o por el odio que les inocularon durante el entrenamiento, pero que en el fondo solo son usados para mantener el statu quo, los privilegios, los negocios, el poder político de esa recua de criminales que nos gobiernan hace más de un siglo. Ampones desalmados que siempre pensaron en ellos, en sus familias y no en ti, como sí lo hacen los y las que luchan en las calles de toda Colombia por ti. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Al que se enriquece robando el dinero de los impuestos que estaban destinados a tu bienestar? ¿A la gran prensa que oculta sus crímenes y lava sus imágenes para que creas ciegamente en ellos y termines odiando al que arriesga su integridad por desenmascararlos? ¿Le crees al que tuitea barbaridades a cambio de un contrato jugoso con el Estado? ¿Le crees al gobierno que utiliza todo su poder para aplastarte porque no fue capaz de hacerte feliz? ¿Le crees al idiota que ha sido manipulado por expertos a punta de fake news y mentiras, posverdad, y que se pone a repetir como zombies, a aplaudir como focas y a defender con ignorancia cada crimen, cada robo, cada injusticia, cada abuso que cometen las élites zamponas de este país? ¿O le crees al que sin conocerte sale un día de su casa a luchar por tus derechos sin saber si va a volver? Colombianas y colombianos, ha llegado la hora de la revolución pacífica. La hora de desalojar de nuestras instituciones a impíos, rateros y malandros, abusadores del poder, a delincuentes y masacradores de nuestro pueblo. Hagamos llover dignidad sobre las urnas. Llenemos de votos decentes esta mal llamada democracia. Hagamos que la sangre derramada por todos estos jóvenes ilusionados con un cambio no se seque bajo el triunfo del opresor. Sellemos en las urnas el final del matarife. Pongamos fin a esta horrible noche y continuemos de la mano en la reconstrucción. Nos esperan días difíciles. Nos entregarán un país destruido, moral, física, social y económicamente. Un país dividido, un país endeudado, un país sumido en la impunidad. Ese es el legado del uribismo, un legado de corrupción y muerte que sepultaremos para siempre el próximo 13 de marzo, si es que la insensatez y el ego de los candidatos tibios no impiden alcanzar un triunfo en primera vuelta. Ya hemos dicho hasta la saciedad que si no es en primera vuelta, el charco de sangre no se detendrá. Esta fosa común llamada Colombia seguirá en manos de quienes la han saqueado y violentado. Pero pensemos positivo, pensemos que todos los interesados en conducir este país llegan unidos a la consulta y el 29 de mayo triunfa el pueblo, se acaba la pesadilla y salimos a las calles llenas de júbilo, con el corazón henchido de orgullo a celebrar el triunfo de la razón, a abrazarnos los unos a los otros como si la selección hubiera ganado una Copa Mundial, a llorar de alegría porque el nuevo presidente hará posible la paz, el progreso para todos, la unión de la nación en torno a un proyecto político que antepone los intereses personales al preciado y hermoso bien común, bien colectivo. Emociona pensarlo, pero no bajemos los brazos. Hemos ganado varias batallas, como el retiro de reformas y la caída de ministros, pero no hemos ganado la principal guerra, la de la paz.
Los enemigos de esta ilusión por el cambio harán hasta lo imposible por detenernos. Están desesperados, están asustados. Como el tigre acorralado, pueden buscar una salida desesperada. Puede ser una guerra con el vecino, asesinar candidatos, decretar conmoción interior para gobernar sin contrapesos o robarse las elecciones. Contratarán los Goebbels modernos para matar nuestra honra, hacerse autoentrevistas ridículas, cadenas de WhatsApp calumniosas o contratar sicarios para acabar con nuestras vidas. De todo pueden inventar para no entregar fácil este paraíso generador de fortunas malavidas e impunidad que han construido. Para la muestra de su desespero y peligrosidad, esta calumnia contra Gustavo Petro en la portada de una revista que no volveré a nombrar. Digámosle de hoy la innombrable. Preparémonos para cosas peores que esa calumnia del pasquín en que se convirtió esa revista innombrable que en un pasado reciente le dio honra al periodismo colombiano y que hoy lo avergüenza. Algo me dice que aún no hemos visto lo peor. Nadie dijo que llegar al cielo iba a salir barato. En adelante todos tenemos que ser la primera línea. Alisten cascos, escudos y mucho tesón. Bueno, esta iba mi columna, Guillén y Gustavo. Pues hay muchas cosas en la columna. Ahorita quería responder a Gustavo. Yo creo que no fui de pronto suficiente clara sobre la percepción también en Francia. Uribe sí fue eficaz en sembrar el miedo, el terror en Colombia, de eso no hay ninguna duda. Está sistemáticamente en la negación y esta postura de poner la juventud como enemigo de la nación, de los pobres como enemigo, o del hecho de que los jóvenes seguirían ciegamente a un líder, eso no es la visión que tenemos nosotros. Nosotros tenemos claro que la juventud ya no puede más aguantar. Y lo de calificar de manera sistemática toda oposición, mostrando un trapo rojo del castrochavismo, eso se volvió más y más grotesco, o sea, porque siempre es lo mismo. A mí una vez me tildaron de tener la retórica de las FARC, lo que me parece aterrador porque no la tengo, pero solamente por no ir en este mismo sentido, en este mismo camino. Entonces, yo pienso que la percepción desde afuera es muy, muy, muy distinta a la percepción que pueden haber adentro. Es el paréntesis que yo quería hacer. Gracias, Guillermo. Y de la columna, pues no sé si se reacciona o... Sí, tiene algún comentario, tranquila. No, pues hay muchos temas, muchas cosas, entonces la noche pues no sería suficiente. Hay cosas que me llamaron la atención, pues la aceptación de esta inequidad de pronto es lo que está cambiando, que la gente ya no acepta. De la reproducción de unos sistemas. Le voy a contar una historia que me dolió. De una muchacha que fue adoptada, que era oriunda, yo creo, de Soacha o Ciudad Bolívar, y que fue adoptada por una familia franco-colombiana, adinerada. Cuando la muchacha llegó a su familia en la parte colombiana, adoptiva por parte de la mamá, que era una médica, vio un entorno donde había muchachas para servir la familia. Y después, muchos años después, en Francia, ella hizo una redacción para contar su historia, de dónde venía, de Ciudad Bolívar, que era muy pobre, que no tenía familia, y sus sueños. Y de sus sueños, los sueños de ella no era de ser médica, no era de ser, no sé, cantante, no era de ser artista, escritor, no sé, podría tener muchos sueños. Los sueños de ella era de estar como en la familia que tenía en Colombia, de tener muchachas para servirla. Y eso me dolió porque yo me di cuenta que para ella los sueños no eran de volver a alguien, de estudiar, de tener un empleo, de tener una pasión, era de hacerse servir.
Y pues a mí me pareció como un poquito triste tener este tipo de sueños. Em, yo creo que también hay un problema de valor en Colombia. Este problema de valor explica también lo de los falsos positivos, que el valor de una vida, que todas las vidas no tienen las mismas valores y que la vida no es sagrada. Em, y lo que contabas también de los sueños que se ponen en las cabezas de los muchachos, como de tener unos zapatos de marca o de pertenencias, vamos a decir, es algo que también se puede cambiar. Yo pertenezco a un grupo que creó una pequeña fundación en Cali, en el distrito de Agua Blanca, que se llama Líderes Constructores de Paz. Y es para como abrir el camino, abrir más caminos a los muchachos. Y yo me di cuenta que las muchachas, cuando se les pedían qué querían hacer en la vida, la mayoría querían ser modelo, ¿sí? Y de los muchachos, pues futbolistas. Y yo pienso que también hay un trabajo, se puede hacer un trabajo, y yo pienso que los jóvenes que están manifestando hoy manifiestan eh, porque no se quieren hacer encerrar en estos modelos que es, en este modelo que es el modelo que hay en Colombia hoy. Bueno, habría cantidad de cosas que decir sobre los impuestos Gracias. y todo esto, pero... Gustavo, ¿cree que vendrán tiempos peores? Que lo de ayer fue solamente el asomo de lo que nos viene encima en estos 15 meses o en estos 10 meses de campaña que quedan. Pues en mi columna pienso, digamos, analizo el tema de que Uribismo no está pensando en los acontecimientos de hoy y cómo solucionarlos, sino que está pensando en las elecciones del 2022 y entonces traduce su actuar en estos acontecimientos de hoy en la perspectiva de las elecciones del 2022. Y eso puede llevar a peores cosas, porque si las encuestas, como vienen hasta ahora, no les demuestran a ellos que su capacidad de sembrar zozobra en el país les ha dado réditos políticos, entonces la decisión que pueden tomar es que no haya elecciones en el año. Y en eso ya se mueven varios sectores políticos del uribismo, incluso dentro de las fuerzas, dentro de la fuerza pública. Entonces, sí puede haber cosas peores, todo depende de la sociedad misma, porque la forma de reaccionar en este momento es la movilización. No es el silencio. Y no me refiero a la movilización de los jóvenes que ya están movilizados, me refiero a la movilización de quienes no están movilizados. A la persona que está en su casa, trabajadora, incluso empresaria, la clase media. La movilización de hoy es la lucha por la democracia. No es ya contra una reforma tributaria. No es ya contra una reforma a la salud. A la postre, el sistema de impuestos que hay hoy, ya no modificado por esa reforma tributaria, o el sistema de salud que hay hoy, ya no modificado por la ley de reforma a la salud, pues es perverso, es malísimo. Es un sistema impositivo que le ha regalado impuestos a los sectores más poderosos, las petroleras, las carboneras, los bancos, a los dueños de los bancos. Mantiene un sistema de excepciones que le regala cerca de 30, 40 billones de pesos al año a los sectores más pudientes del país, que no pagan impuestos. Y eso es la ausencia del pacto social, porque entonces, ¿sobre qué base se financia un pacto social? Si no es sobre los impuestos en donde las capas más pudientes pueden pagarlo, ¿no? No se habla
de impuestos excesivos, son las exenciones que durante décadas el Congreso de la República, impulsado por los lobbies de estos sectores muy pudientes, han venido creando en la ley tributaria. Pues eso ya suma 40, 50 billones de pesos, sin contar el escape de capitales a los paraísos fiscales, etc. Es decir, una conducta de este tipo de sector social minoritario desde el punto de vista numérico, pero poderosísimo desde el punto de vista económico, que le saca el cuerpo al pacto social. El pacto social es el pago de impuestos. ¿Para qué? Una parte es pagar los impuestos y otra parte es en qué se gasta. Y en qué se gasta es en unas prioridades sociales en uno de los países más desiguales del mundo. Aquí preferimos gastar la plata en troncales de Transmilenio para hacerle unos negocios a los dueños de los buses, en el caso de Bogotá. Se decide, el Consejo de la Ciudad decide gastar ese dinero, que además es de endeudamiento que pagará toda la sociedad colombiana, para hacer troncales de Transmilenio, que es el nombre del sistema de buses en Bogotá, que ver cómo se podía paliar el que 1 millón de personas en la ciudad de Bogotá iba a caer en la pobreza en un año. Pero que en un solo año terminamos en la pobreza. Pero un momentico, porque aquí tengo una... A Philip. A Philip. Bueno. De lo que hice sobre los impuestos, Gustavo, Colombia es el segundo país de América Latina con mayor pérdidas por multinacionales que no pagan impuestos en América Latina, según un informe de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Eso es mucha plata perdida. Y de la OCDE. Somos el país que menos percibe en su global impuestos de las multinacionales e incluso de las empresas en Colombia, de las grandes empresas. Sí, me pareció interesante de la columna, digamos, que es que es un tema, yo creo que estratégico, vital, y es el cambio de cultura. Los filósofos le llaman la nueva subjetividad. Digamos, cómo concibe la persona su paso por el mundo, su papel en la existencia, en su vida. Entonces, usted traza muy bien, eso se refleja en las encuestas de intención de voto. Usted traza bien lo que ha sido la generación, la nuestra, las más jóvenes de nosotros, pero que hoy son los padres de estos jóvenes. La generación, digamos, padre de los jóvenes, que incluye incluso personas como nosotros, es una generación que se crió, no en mi caso, cuando estamos hablando de personas de 40 años, hombres y mujeres, es una generación que se crió exclusivamente en el neoliberalismo. Es decir, bajo una ideología que le entraba por todos los medios en ese momento, consistente en que el ser humano tenía que ser competitivo. Y esa era la palabra usada permanentemente, la competitividad de las regiones, de la ciudad, de las personas, como una especie de carrera de caballos. Es obvio, en una carrera de caballos gana un caballo, los demás pierden. Y cuando se propone este tipo de ideología, se le está anunciando a las personas que en su mayoría van a perder. Pero entonces la persona cree que es la que va a ganar, ¿no? Eso está dentro del tema de la modelo y del futbolista, incluso de lo que yo llamo la cultura traqueta, que es muy específico aquí, digamos. La cultura lo RCN. A mí me va a meter otra vez en problemas. Que va configurando, digamos, un tipo de individuo, hombre o mujer, que está en plena competencia, que se cree en plena competencia y que cree que los grandes objetivos de la vida, la fama,
poder tener un jet privado, ser como James o como Silvestre o como la modelo más famosa X. Soy un poco ignorante en estos temas, pero que se convierten como en el modelo a seguir, en el modelo cultural a seguir, pues en la inmensa mayoría de las mujeres colombianas y de los hombres colombianos no llegan a eso, no obtienen eso. Pero la generación de los padres de estos jóvenes se crió así. Y no tuvieron las fuentes de información que los jóvenes de hoy tienen. Es decir, es una generación menos educada que la generación actual de hoy. Esa generación se educó bajo RCN y Caracol. Y la música que oyó fue la que puso RCN y Caracol, porque son los que dominan la radio. Y los artistas y las figuras culturales, simbólicas, llamamos, que se construyeron, fue la que construyeron RCN y Caracol. Y digamos, ese tipo de generación no pudo entender el mundo. Se creyó, y aquí Guilherme me podrá decir, se creyó que Colombia era el centro del mundo, que lo que hacíamos aquí era lo más portentoso en el mundo. Eso le decía RCN y Caracol, incluso a través del fútbol y a través del deporte. Y cualquiera que ha salido del país sabe que la mayoría de la gente del mundo no sabe ni dónde queda Colombia. Que no somos el centro del mundo y que las sociedades no, incluso en su propia competencia, porque todas estaban en ese tipo de ideología, pues Colombia no es competitiva. Digamos, los descubrimientos, el avance de la ciencia, el avance incluso